de los dueños de estas empresas mineras y extractivistas. Por eso vamos a hablar con Natalia Maceiz, abogada y activista como Ecointensa, la conocemos todos y todas, y además es autora de este libro que venimos mencionando, Una vida sustentable, y la tenemos ya en línea. ¿Cómo estás, Natalia? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien ahí? Sí. Bien, perfecto. Natalia, te habla Martina y Cecilia. Hola chicas, ¿cómo están? Bien, es un enorme agrado tenerte acá, una persona que es una referente en temas ambientales y siempre tu información es concreta y la verdad que lo podemos entender todos y todas. Queremos empezar de la modificación sobre la ley de glaciares. Contanos vos desde tu perspectiva de abogada y también de activista. Bien, bueno, primero que nada me encanta que estén hablando de este tema. Uno de los problemas que estamos teniendo vinculados con la ley de glaciares y con el proyecto que busca reformarla es que no se está hablando suficientemente en los medios de comunicación, y eso hace que, obviamente, como decimos siempre, ¿no?, la información es poder y la falta de información nos deja muy vulnerables frente a cualquier cosa. En este caso, desde hace, bueno, bastante tiempo que venimos tratando de poner el tema en agenda. La ley de glaciares que tenemos hoy en día es una ley sancionada en el año 2010 y que se logró gracias a que hubo mucha conciencia por parte de la sociedad civil que empujó muchísimo esta causa y logró, con toda esa presión realizada, saliendo a la calle, por ejemplo, y manifestándose, que se sancionara esta ley de glaciares, que es una ley modelo a nivel mundial. El nivel de protección de glaciares que tenemos en Argentina es realmente admirable, porque una de las cosas que hace es decir que los glaciares son un bien público. Y lo que establece la ley esta que tenemos, la ley de glaciares del año 2010, es una serie de, se llaman presupuestos mínimos, o sea, es como un piso normativo básico, sí. Y lo traduzco más simple todavía, porque a veces es como difícil ir de un lugar para el otro, pero como si fueran las reglas básicas, o los cuidados básicos que hay que tener para proteger un bien ambiental. En este caso son los glaciares. Nosotros en Argentina tenemos también, no sé, una ley de bosques, por ejemplo, que también establece esos presupuestos mínimos. Y lo que hacen estas leyes es decir, bueno, todos estos son los cuidados básicos que hay que tener respecto a estos bienes que son vitales para nuestra vida. Y en toda la nación hay que cumplirlos. Después, cada una de las provincias podría establecer leyes todavía más ambiciosas o que le den un cuidado aún mayor a estos bienes. Pero ninguna provincia puede ir por debajo de estas normas básicas. Eso es lo que establece hoy la ley de glaciares. Y en esos presupuestos mínimos lo que se dice es, bueno, vamos a armar un inventario nacional de glaciares, que es como si fuera una lista en la que se enumeran todos los glaciares y zonas periglaciares, y todo esto que está en esta lista hay que cuidarlo. ¿Y qué significa que hay que cuidarlo? Que no se puede hacer minería, que no se puede buscar petróleo, que no se puede instalar la industria, etcétera. Eso hasta el momento lo hacía el IANIGLA, ¿no? Ese exactamente. Listado. ¿Y ahora qué va a ocurrir con la modificación de la ley de glaciares? Bueno, uno de los puntos que se establece en el proyecto que busca modificar la ley es que, en vez de ser este instituto científico de expertos que depende del CONICET el que decide cuáles son los glaciares y las zonas periglaciares que hay que proteger, esta potestad estaría en manos de los funcionarios provinciales para que sean ellos los que digan este glaciar se pone, este glaciar se saca. El problema de eso es que si deciden sacar un glaciar de este listado que nombrábamos antes, ese glaciar queda desprotegido. Y si pierde la protección, entonces ahí se puede desarrollar minería, ahí se puede desarrollar la industria hidrocarburífera, entre otras cosas. Bueno, ahí lo entendimos. Vamos entendiendo esta modificación. Un montón de información. Vamos. Sí. Además, Ecointensa, Nati, trabaja en la Asociación de Abogados Ambientalistas, ¿no? Y desde ahí ustedes, desde el área de comunicación, ustedes trabajan un montón para comunicar, divulgar sobre la información, y siempre es útil, ya podemos recomendar las redes de Ecointensa para seguirla. Vamos a hablar bien de tu libro, porque como lo prometimos... Bueno, gracias. Te digo, Nati, que lo leímos y apuntamos un montón de preguntas para hacerte. ¡Ay, qué bueno! En tu libro vos hablas de que el mejor residuo es el que no se genera, ¿no? Sí. Y ¿cómo podemos compartir esta reflexión a los oyentes? A mí me encanta la frase, capaz que la podés repetir, que vos hablás en tu libro, dice...
entre descartable y reciclable, mejor reciclable, pero sigue. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo entendemos? Ay, a mí me abrió la mente. Chicas, es una brisa de aire fresco que me pregunten sobre mi libro en este contexto, les juro, porque y leerlo es como también. de otra, ay, qué lindo, es tan de otra época de mi comunicación y de mi militancia en algún punto, que ahora estoy como muy metida en glaciares y toda esa oscuridad y dolor, y el libro para mí representa algo mucho más luminoso, porque literalmente fue como escrito desde ese lugar de la recopilación de pequeños hábitos cotidianos que yo fui implementando en mi vida diaria, aprendiendo un montón de cosas. De hecho, esa frase de el mejor residuo es el que no se genera, es una frase que después me enteré trajo a la Argentina una bióloga que se llama Irene Weiss, que creo que hizo una traducción de un contexto de alguna conferencia internacional y bueno, se empezó a popularizar acá en Argentina. El ambientalismo tiene mucho eso, como que vamos generando eslogans y nos lo vamos robando entre todos, pero bueno, porque también es un bien público en algún punto y el objetivo es que se hable más del tema. Y ahí, eso que mencionaban recién en este contexto parece poco, pero la verdad es que es una forma de ver la vida y de tratar de habitar la Tierra de una manera más responsable. Y si todos pensáramos de esa manera, buscando formas de contaminar menos, de generar menos residuos, probablemente podríamos vivir en un mundo mucho más justo y mucho más en armonía con los seres vivos que nos rodean. Obviamente, bueno, lo que decían ustedes antes, el mejor residuo es el que no se genera, y entre reciclable o reutilizable y reciclable, mejor reutilizable, entre descartable y reciclable, mejor reciclable, tiene que ver con el ciclo de vida de los productos. Estamos acostumbrados a vivir en un mundo que está atravesado por la obsolescencia programada, que es la creación de objetos para que se rompan. En vez de la creación de objetos para que duren para toda la vida, las cosas están creadas incluso por sus mismos fabricantes desde las decisiones de diseño para que duren poco tiempo. Si duran poco tiempo, rápidamente hay que cambiarlas. Y muchas veces las cosas se rompen y nos sale más barato comprar algo nuevo que mandarlo a reparar. Entonces así estamos comprando y tirando constantemente un electrodoméstico cada 10 años con toda la furia, pero capaz que incluso las cosas duran menos. Puede ser que tengas que cambiar el celular cada 2 años. Esto le puede haber pasado a montones de personas. Y no es un accidente, es a propósito. Entonces, más allá de la obsolescencia programada, que es algo que es difícil de controlar, hay pequeñas decisiones de la vida cotidiana que sí podemos manejar. Como por ejemplo, ¿cómo tomamos agua? ¿Tomamos agua de botella descartable o nos ponemos un filtro en casa y recargamos una botella reutilizable? O compramos un dispenser y usamos el agua de bidón, entonces ese bidón se reutiliza porque se rellena. O tratamos de elegir comprar un bidón grande en vez de una botellita chiquita y entonces generamos menos plásticos. Como que son mini decisiones que tal vez al principio son abrumadoras, pero una vez que ya le agarrás la mano se vuelven automáticas. Y una termina separando residuos y evitando los descartables sin siquiera pensarlo, porque pasa a ser parte de tu funcionamiento, de tu vida en algún punto. Y vos también mencionabas que no solamente cambiar, modificar esos hábitos te mejoraba y uno tiene una vida más sustentable, sino que también uno empieza a conectarse con otras redes de la economía social. Decías que vas a ferias, vas a la dietética y te hablas con tu vecino. Claro, son como muchas formas de reducir un poco nuestro impacto ambiental, ¿no? Todo lo que estás comentando. Sí. Totalmente. Yo creo que las redes humanas que se tejen cuando tratamos de vivir de una manera más sostenible son un gran valor. Justo hace un ratito estaba editando un reel del mes pasado que fui a la feria del productor al consumidor en la Facu de Agronomía y hablábamos de eso con las chicas, que es más que un espacio donde comprar. Se terminan convirtiendo en espacios de encuentro, porque hay algo de lo que se teje cuando buscas vivir una vida más sostenible en términos ambientales, que se empieza a vincular mucho con el arte, que se empieza a vincular mucho con lo artesanal, se empieza a vincular con lo casero, con las plantas, con la huerta, con las semillas. Entonces es muy común que tal vez un proyecto empieza por la huerta comunitaria y termina en la feria artesanal, u otro proyecto empieza por un proyecto de compostaje y terminas armando una huerta y terminas haciendo talleres. Como que todo se entrelaza mucho y creo que es muy rico, humaniza mucho. Este libro yo lo escribí antes de la inteligencia artificial, pero hoy creo que le agregaría ese capítulo, ¿no? Creo que la sostenibilidad nos humaniza y el capitalismo consumista
nos acerca mucho más a lo robotizado que a lo humano. Espectacular. Sí, yo te quería preguntar, ¿no? ¿Cómo podemos contagiar esta ecointensidad del cuidado del ambiente? ¿Cómo pensás que se puede compartir? Creo que la mejor forma es con el ejemplo amoroso. Siento que poder hacer las cosas con liviandad y mostrar que se puede, que no necesitas irte al medio de la nada o ser tipo súper rara para poder vivir una vida un poquito más sostenible, hace que otra gente se anime. Me pasó hace poco, el año pasado di una charla sobre estos temas, y me escribe hace poco una persona y me dice: me cambiaste la vida, vos y el chico de Jardines Nativos me cambiaron la vida, porque yo pensé que era sostenible, porque pensé que cuidaba el ambiente, y cuando los escuché me di cuenta que tenía un montón más de cosas para hacer, Claro. y que no era tan complicado. Creo que cuando uno se vuelve como muy dogmática y todo es, si no haces esto sos una mala persona, y hay que... Ojo, respeto todos los tipos de militancia a esta altura porque entiendo que es urgente, pero a mí lo que más me sirve es tratar de demostrar desde la alegría y desde la liviandad, porque creo que se contagia más. Y también como respetando mucho los procesos de las otras personas. Yo tengo amigas de toda la vida que capaz una composta, la otra separa residuos, Claro, de la alguna otra trata de forma, evitar descartables. claro, de alguna forma van como contribuyendo, ¿no? Desde el lado que pueden. Sí, ninguna hace todo. No. O sea, porque no puedes imponerle a la gente que haga absolutamente todo. Porque yo tampoco puedo hacer todo. Pero sí como respetar esos procesos y festejar las pequeñas cosas, los pequeños cambios que se va animando el entorno a hacer. Nati, nos queda poco tiempo, pero queremos cerrar con esta preguntita. En el capítulo 10 de tu libro, vos vas de lo individual a lo colectivo, decís. Esto no lo podemos cerrar a este libro, decís, desde una mirada colectiva, ¿no? Que todos podemos ser influencers, no porque todos podemos tener redes y comunicar, sino que nos lanzás a que todos podemos influir a otros y a otras para romper este muro impenetrable de que son los medios masivos de comunicación. Vos también en estos años aprendiste a ser comunicadora también. Contanos sobre eso ya para finalizar la entrevista. Bueno, la verdad es que sí, creo que yo al principio de Ecointensa, que arrancó en el 2019, todo 2019-2020, tenía el foco bastante puesto en lo individual, porque es desde el lugar que a mí me interpeló o desde el lugar en el que yo pude reaccionar frente a la crisis, ¿sí? Como creo que ustedes lo dijeron al principio, yo soy abogada y no estudié comunicación, y este tema lo empecé a ver por Facebook, o sea, no es que me llegó desde otro lado, y fue toda una toma de conciencia grande y después mucha autogestión en el conocimiento. Más allá de que después haya estudiado la diplomatura en bla, no importa, pero digo, como el lugar desde el que nació fue muy intuitivo. Y me convertí en comunicadora, tal vez el ascendente en Géminis tuvo que ver, no lo podemos definir, pero sí me parece re importante que cada quien desde su lugar se anime a comunicar. Y lo uno esto con lo que decían ustedes, lo que hablábamos al principio de la ley de glaciares. Se habló muy poco en redes también de la ley de glaciares, éramos solamente los ambientalistas hablando del tema, de repente los famosos firmaron una carta, pero tampoco se animaron a grabar videos. Ahora bien, el día en el que se votaba en el Senado, un montón de gente que es de otro palo, que son tal vez artistas o que son fotógrafos o nada que ver, algo subieron. Bueno, ese algo subir es clave. Si no es contenido tuyo porque no te animás, porque no tenés las palabras para decirlo, compartí algo de otra persona. Pero que no nos dé vergüenza hablar de lo que hay que hablar. Creo que hay mucho miedo de posicionarse respecto de temas de actualidad porque se confunde la actualidad con la política o con lo partidario. Hay que hablar de actualidad, hay que hablar de lo que está pasando y hay que animarse a decir lo que una piensa cuando, por ejemplo, en este caso, el recurso hídrico del país depende de que un grupo de legisladores diga si avanza o no la minería sobre los glaciares. A los influencers y artistas, animarse a perder seguidores. Yo perdí cantidad de seguidores cuando empecé a posicionarme políticamente y fue lo mejor que pude haber hecho porque me siento mucho más libre para hablar y para decir lo que pienso y le perdí el miedo al hate, le perdí el miedo a perder seguidores, le perdí el miedo a que me digan cuca, le perdí el miedo a que me digan que soy de derecha porque te dicen cualquier cosa, soy todo. Y más si hablas de ambiente.
Sí, perder el miedo y comunicar es urgente. Así que sí, les invito a ser influencers. Bueno, en la vida real y en las redes. Te hago la última preguntita. ¿Dónde podemos comprar tu libro? El libro está en todas las librerías, en teoría. Si no está, lo piden. Che, quiero una vida sustentable de María Natalia Macei y se los hacen llegar porque está editado por Penguin, entonces ellos tienen llegada a todo el país. Y si no, me escriben y lo coordinamos, que eso también es muy bueno para la autora. Perfecto. Bueno, muchas gracias Natalia por la entrevista, te agradecemos por este tiempo y te seguimos en las redes y siguiendo las noticias ambientales. Gracias. Gracias, chicas. Gracias a vos, Natalia. Hablábamos con Natalia Macei, nuestra ecointensa, es abogada activista ambiental y autora del libro Una vida sustentable. Vamos a la tanda y volvemos.